Estimados alumnos, bienvenido al programa de máster en prevención de riesgo y gestión de operaciones mineras en el módulo de operaciones mineras y en la asignatura a rajo abierto. Siguiendo con nuestras clases, vamos ahora a integrar antecedentes, como señalamos al final de la clase anterior, respecto ya de cómo ir proyectando un rajo a cielo abierto, una modalidad a cielo abierto o un rajo, en función de una serie de antecedentes que se deben considerar para estos efectos. Y habíamos quedado en esta lámina, una lámina bastante ilustrativa, respecto de un corte ahí donde tenemos una sección XX, donde hay un cuerpo masivo que ha sido identificado luego de estas campañas de sondaje, estos cuerpos en azul, y donde nosotros ahí tenemos la línea de la topografía del terreno, donde asumimos que esta distancia entre la superficie y los cuerpos mineralizados son distancias razonables y que permiten poder extraer estos cuerpos de minerales masivos en la modalidad de cielo abierto, reiterando, ¿cierto?, este concepto de una explotación que tenga que ser técnica y económicamente factible de llevarse a cabo. Eh, de una u otra forma, ustedes pueden apreciar que hay que considerar para proyectar una mina a cielo abierto aquellos parámetros que tengan que ver con factores geotécnicos, dependiente de estos de los ángulos máximos estables de los taludes que nosotros podamos proyectar. La geotecnia nos indica, ¿cierto?, de una u otra forma, la competencia de la roca nos define claramente los límites máximos que podemos otorgar a los taludes, y evidentemente más adelante indicaremos algunas medidas de control de los mismos. Em, esta rama de la ingeniería también nos señala aquellos dominios estructurales en que se haya dividido el yacimiento, dependiendo de las leyes, ¿cierto? Y por tanto poder también establecer, y como lo vemos aquí, dos cuerpos masivos contiguos que probablemente podemos nosotros definir como dos estructuras distintas, pero que en estos momentos nosotros estamos atacando mediante un solo rajo. Eh, También dependiendo de cómo nosotros planteemos nuestra explotación, tenemos que tener presente todos los parámetros geométricos que van a estar relacionados y que van a estar definidos en función de la estructura y la morfología del yacimiento, considerando la pendiente del terreno, también considerando por supuesto los límites de la propiedad minera, entre otras cosas, ¿cierto? También entonces posteriormente tendremos que entrar a ver aquellos aspectos que son netamente operativos, relacionadas con las dimensiones necesarias para que la maquinaria empleada trabaje en condiciones adecuadas, en términos de eficiencia y de seguridad fundamentalmente. Este último tema, el que más a nosotros nos preocupa, nos convoca, donde entre otras cosas tendremos que definir claramente la altura de los bancos, los anchos de las bermas y pistas. Y aquí, como vemos, tener también claro todo lo que tiene relación con la disponibilidad de poder contar con una explotación armoniosa en todo su sentido. También, como ya hemos señalado, un factor importante tener presente son aquellas consideraciones ambientales, eh, y fundamentalmente, ya lo dijimos, está el tema de los botaderos, estos últimos que requieren, al igual que el método de explotación, un proyecto específico, el cual debe tramitarse ante el Servicio Nacional de Geología y Minería, del mismo modo que el método, como dijimos. Este último tema también de los botaderos pasa a ser un permiso ambiental sectorial de Serna-Geomin, por tanto también deben ser incluidos eh, en el estudio o declaración de impacto ambiental según sea el caso. En las consideraciones ambientales también hemos señalado esta, esta suerte de tener que nosotros
tratar de ir restaurando los terrenos desde un comienzo. Esto ya va a quedar claramente definido fundamentalmente en los proyectos nuevos, cuando se presenten el proyecto de cierre de faenas mineras y donde las empresas al final del día se den cuenta que, que desde el comienzo, en la medida que ellos adopten eh, programas y establezcan un plan y evidentemente lo vayan cumpliendo, van a poder, ¿cierto?, disminuir costos y poder en definitiva cumplir con este plan y todo lo que tiene que ver con restaurar terreno desde un comienzo pasa a ser algo fundamental. Pero evidentemente que es más fácil y más fácil de comprender que esta restauración de terrenos sean más posibles llevar adelante, como por ejemplo cuando nosotros estamos haciendo una explotación en la modalidad de bancos unidireccionales. En estos casos de una explotación a cielo abierto en la modalidad de banqueo ascendente, la verdad es más complejo porque al final del día es bastante impensado que uno pretenda desarrollar el rajo e ir entre estas secciones, tratar de ir rellenando, restaurando en la medida de... No, tenemos aquí la necesidad de llevar a botadero el estéril, el material que no, que no nos sirve, y bueno, el mineral llevar a planta de beneficio, pero eso en la práctica, en este tipo de explotación, en un primer momento, no es un tema que uno pueda considerar como algo lógico de tener en mente que uno pudiese estar en la medida de que va extrayendo, estar rellenando, como más de alguno podría, podría pensar. Eh, la extracción entonces en este tipo de situaciones, ¿cómo la realizamos? En la operación de una mina nosotros vemos que intervienen varios equipos de trabajo, ¿cierto? Cuyas acciones deben ser coordinadas para lograr una alta eficiencia, especialmente lograr eh, o sea, la mayor seguridad en las labores que uno realiza. Por tanto, uno va a tener elementos fundamentales que considerar, los elementos geológicos, eh, que nos van a estar entregando información de las características físicas y químicas y mineralógicas del material que vamos a extraer, tanto estéril como mineral, realizar las operaciones necesarias, realizar el movimiento de material con sus 4 operaciones unitarias: perforación, tronadora, carga de transporte, en forma eficiente, en forma segura. Todo lo que tiene que ver con las labores de mantención, las cuales deben velar por la disponibilidad electromecánica de todos los equipos, fundamentalmente de las perforadoras, ¿cierto? De las palas, de los camiones, etcétera. Por tanto, también ahí hay un elemento importantísimo respecto de la mantención, ¿cierto? Eh, También tenemos todo lo que tiene que ver con la parte ya logística, de administración, todo lo apoyo respecto a los suministros, el manejo del recurso humano, el manejo de turnos, ¿cierto? El manejo de contratos, todo lo que es la parte de administración de contratos, en la que yo sé que varios de ustedes están muy involucrados, ¿cierto? Bueno, y esos son elementos que son, digamos, importantísimos. Volviendo a esta figura, la extracción entonces nosotros la vamos a diseñar de tal forma de que sea esto, como indiqué anteriormente, que sea armónica, pero que evidentemente responda a las consideraciones técnicas de por medio, a toda la información geotécnica, geológica, eh, y bueno, el resultado de estos diversos estudios que nosotros disponemos de ingeniería nos permiten determinar al final del día la relación óptima entre la capacidad de extracción, ¿cierto?, y el beneficio del mineral. ¿Eh? Esta se expresa en miles de toneladas de cobre fino generalmente. Ustedes siempre van a escuchar hablar al final del día que todo esto da por resultado una producción de cobre fino, tratándose fundamentalmente de minas de cobre en nuestro país. Eh, También de acuerdo con la capacidad de operación establecida, se determina la mejor secuencia para extraer el mineral,
compatibilizando las características de la operación con los resultados económicos esperados para un largo periodo. Y esto siempre lo estamos recalcando, que los periodos de, o la vida útil de un yacimiento generalmente es de 5 a 15 años, 20 años. Antes esta vida útil era bastante más larga, evidentemente por, por la dificultad o por no poder contar con estos equipos gigantes que hoy día disponemos, pero hoy día sin duda los periodos para un yacimiento, pensemos, en igualdad de condiciones y un mismo volumen de mineral, hoy día sin duda que el periodo de esa vida, la vida útil de esa faena, sería mucho, hoy día es mucho menor que la que fue antes, por razones que estamos señalando. Eh, bueno, en general, todo esto que estamos indicando responde y se refiere a una secuencia que al final del día se reconoce como el plan minero y el periodo en el cual se alcanza el agotamiento total de los recursos, que en definitiva sería entonces la vida útil del yacimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que establecer siempre y tener bastante claro, que esta planificación se genera en el corto, mediano y largo plazo. Este plan minero, ¿cierto?, entrega además las bases para asegurar que la operación sea eficiente y confiable, ¿cierto?, en todas sus operaciones. Para esto nosotros tenemos que definir la porción del yacimiento que se explotará de acuerdo con la ley de corte. Y la que señalamos esta, que es una relación, ¿cierto?, entre la ley con el contenido mineral, con el contenido del elemento sea como cobre, y lo que cuesta procesar este mineral, que en general depende, ¿cierto?, de las características metalúrgicas, que depende de la recuperación metalúrgica de este elemento. Y esto también es importante señalar, en el sentido que si nosotros tenemos un mineral de cobre al 2%, como hemos señalado, del cual teóricamente nosotros esperamos recuperar, por ejemplo, de 100 kilos de mineral, 2 kilos de este, esto en la práctica no es tan así porque este mineral va a un proceso donde se recupera este elemento, que es el cobre en este caso, pero en la práctica esta recuperación no es del 100%, sino que es de un porcentaje menor. El porcentaje evidentemente ha ido aumentando en el tiempo, pero en la práctica, como ya indiqué, no es del 100%. Por lo tanto, probablemente de estos 100 kilos, en vez de obtener 2 kilos, por estar al 2% de este mineral de cobre, obtengamos 1,8, 1,6 kilos, dependiendo de la eficiencia del proceso de recuperación metalúrgica. Entonces, también ese es otro elemento que se debe considerar. También señalar que el material existente bajo la ley de corte debe ser considerado como estéril si no contiene el cobre que uno desea, en las leyes que desea fundamentalmente. Y también uno puede señalar que el mineral es de baja ley, que si tiene algo de cobre que podría ser recuperado en el futuro a través de otro procedimiento, y por eso es que uno tiene que saber distinguir y tiene que saber separar, ¿cierto? Este mineral de baja ley y dejarlo quizás transitoriamente em, estoqueado en alguna parte, ¿cierto? Con la finalidad de, por otro procedimiento, por otro método, poder recuperar este, o en el futuro, así como ocurrió con la historia, ¿cierto?, de la minería, esperar que con el avance de las tecnologías este mineral de baja ley pueda ser recuperado posteriormente, en términos técnicos y económicos, siempre insistimos en eso, y por tanto en algún momento podamos obtener de este mineral el cobre deseado, en función de estos parámetros técnicos y económicos. Por lo pronto, ese mineral de baja ley debiéramos nosotros dejarlo estoqueado, como digo, en algún lugar donde quede identificado que no es estéril, obviamente, y que se refiere a minerales que son de la ley, de una ley que no es la que en estos momentos no, nos importa.
También señalar que el rasgo se va construyendo en avances sucesivos. Y eso es algo que probablemente uno lo va entendiendo, ¿cierto? En la práctica, aquí volvemos al rasgo, y uno más o menos intuye que los avances eh, van siendo sucesivos, se va construyendo el rasgo en forma sucesiva, tanto lateralmente como en profundidad. Uno lo puede intuir porque claramente de otra forma sería impensado que uno pudiese ir avanzando teniendo en mente la mineralización como la que estaba presentada en la otra lámina, ¿cierto? En esta, ¿cierto? Eh, como esta, sería impensado que nosotros llegáramos de otra forma a poder construir este rasgo. Entonces, a medida que se va profundizando en la mina, se requiere ir ensanchándola para mantener la estabilidad de las paredes. Eso es fundamental y veremos más adelante en otras clases algunos colapsos de algunos rasgos eh, que darán cuenta entonces gráficamente de lo complejo que es cuando estos rasgos colapsan. De este modo, ¿cierto? Manteniendo esta estabilidad y generando estos avances sucesivos, tanto lateralmente como en profundidad, al final vamos obteniendo una especie de anfiteatro escalonado, como el que podemos apreciar aquí en la imagen, con caminos inclinados especialmente diseñados para el tránsito de los equipos, cuya forma, ¿cierto?, se va, eh, o sea, fundamentalmente esto es algo que se va modificando en la medida que avanza, ¿cierto?, la construcción del rasgo, con sus parámetros geométricos, su diseño, con los bloques de mineralización que hay en los distintos sectores, pero esto va avanzando y nosotros podemos darnos cuenta que esto es algo dinámico en el tiempo, esto no es algo estático, esto es algo que va, se va modificando y por tanto nosotros podemos tener una fotografía actual del rasgo y una en un tiempo posterior y vamos a ver que, que hay cambios eh, significativos de un tiempo a otro. Em, bueno, esto es algo propio de esta explotación, la cual va progresando en el tiempo, ¿cierto? Y, y va haciendo que nosotros tengamos que tomar las precauciones necesarias. Aquí, obviamente, respecto a la estabilidad de los taludes que ya señalamos, eh, es algo crítico, ya que de eso depende la seguridad de la operación, siendo además parte importante la rentabilidad del negocio. O sea, algo fundamental, ¿cierto?, es que nosotros seamos capaces de poder establecer un ángulo razonable, porque también podríamos decir, no, nosotros vamos a tener un ángulo absolutamente conservador, un ángulo que en realidad no vamos a tener nunca, probablemente nunca, un problema de estabilidad de taludes, vamos a tener un ángulo tan conservador que en realidad, bueno, eso va en contra de la rentabilidad del negocio porque en la medida que tengamos un ángulo de talud muy conservador, muy sobredimensionado en términos de seguridad, un factor de seguridad, pero tremendamente alto, la verdad es que lo que hacemos es sacar evidentemente más estéril y por tanto la rentabilidad del negocio se va a afectar. Pero también al contrario, si nos vamos con un ángulo de talud demasiado riesgoso, también la rentabilidad del negocio se puede ir afectar y se puede ir afectar, pero dramáticamente, eh, fruto del colapso de estos taludes, fruto de que estos taludes se estabilicen, que colapsen estructuralmente. Y por tanto tampoco digamos, la solución. Y por eso que una cantidad importante de horas hombre, una cantidad importante de estudio y permanente actualización de datos y elementos tales como monitoreo de estos taludes que vamos a ver más adelante en otra clase, eh, probablemente sean factores críticos para no tener, digamos, la posibilidad de establecer un ángulo de talud y por ende un ángulo de talud, digamos, razonable, que no sea ni tan conservador ni tan riesgoso y que nos permita al final del día poder también tener una sustentabilidad de nuestro rasgo que sea sustentable en el tiempo, porque también no es tan obvio construir un rasgo como el que tenemos
como el que podemos mostrar en la imagen, no es tan obvio construirlo, no es tan obvio mantener o sea, es un tema que debe ser absolutamente muy bien cuidado en toda la etapa operacional misma. Em, Ahora, para esto, como vamos a ver más adelante, se establecen una serie de parámetros geométricos que vamos a revisar, ¿cierto? Que tienen que ver con fundamentalmente con, con esta otra imagen que es esta, que tienen con los parámetros geométricos del rasgo y que los vamos a revisar posteriormente. Y simplemente ahora señalar que dentro de este circuito virtuoso, de acuerdo a esta lámina que tenemos al frente, donde se establecen fundamentalmente las operaciones básicas, perforación, tronadura, carga y transporte, giran también en torno a ella en forma permanente. Seguimos nosotros viendo trabajo de reconocimiento, seguimos manejándonos con todo un plan minero y bueno, en definitiva esta lámina la pueden revisar y podrán ver, ¿cierto?, que representa claramente lo que es un circuito virtuoso, un circuito armonioso respecto de las operaciones que se nos dan diariamente en la explotación de una mina a cielo abierto. Eh, pero como señalamos, de alguna forma, esta conceptualización que tenemos aquí al frente debe ahora profundizarse y llevarse a cabo ahora en el análisis de los parámetros geométricos que definen cierto un rasgo o los parámetros que definen la geometría de un talud, en este caso, que es algo que debe quedar, digamos, establecido y que será motivo de una clase siguiente donde nosotros fundamentalmente hablaremos aquí de las principales definiciones de estos parámetros y que tienen que ver fundamentalmente con garantizar eh, espacios adecuados de trabajo, anchos mínimos, eh, dependiendo evidentemente de los equipos, eh, taludes transitorios eh, respecto al talud final proyectado, que también evidentemente garantiza la estabilidad permanente de las operaciones. Bueno, y todo lo que tiene que ver con también superficies mínimas de seguridad para el trabajo y trabajo, por ejemplo, las palas, de los equipos, y todo esto está relacionado con todo el diseño respecto a las pistas de acceso, las orejas, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que conforma el rasgo. Pero eh, terminando, insisto, no perder de vista de todo también lo que gira en torno al rasgo. Gira en torno al rasgo fundamentalmente todo el tema de botaderos. Insisto, un desafío importante para el minero hoy por hoy tiene que ver con toda la cantidad de residuos que se generan fruto de estas explotaciones, los denominados residuos masivos mineros. Y dependiendo, evidentemente, si tenemos no solamente el rasgo y los botaderos, pero también podemos tener una planta asociada cercana a este rasgo, también viene todo lo que está asociado dentro del perímetro de una faena, podríamos decir, con el tema también de la planta de beneficios, si es que está inserta dentro de este perímetro, que puede ser una planta, precisamente un cobre que termine produciendo el cobre refinado, o sea una planta que solamente genera la primera etapa de conminución, en el fondo de chancado primario, secundario, y termine en concentrar el mineral y este sea transportado por algún mineroducto. eh, Ustedes saben, se puede ser transportado gracias a que tiene adicionado este mineral agua, ¿eh? Va un porcentaje de humedad y esto permite, ¿cierto?, el transporte del mineral por estos mineroductos. Bueno, todo esto es lo que gira en torno a la minería. Reiterar que hoy día estamos a niveles de gigantismo en la misma, donde generalmente los periodos o vida útil de los yacimientos son menores que antes, porque hoy día tenemos esta capacidad de poder beneficiar estos yacimientos con maquinaria más grande. eh,
Incluso tenemos la opción hoy día de tener camiones autónomos, es decir, camiones que no estén operados por personas. Esto en alguna faena minera del norte, a Rajo Abierto, se pudo, en, en algún momento, esto se hizo una presentación ante el Servicio Nacional de Geología y Minería y digamos, se aprobó esta situación gracias a todo el sistema de posicionamiento global, GPS, toda esta suerte de poder digitalizar los planos y tener, ¿cierto?, Eh, la posibilidad de que estos camiones gigantes puedan saber claramente los límites de sus operaciones, a pesar que han habido algunos problemas, pero se han ido corrigiendo, pero la, la tecnología está disponible para estos efectos. Así que son todos estos elementos los que giran en torno a la minera de Rajo Abierto. También hay un tema crítico que es todo el tema dentro de la operación unitaria todo el tema de uso explosivo. Gira en torno a esto una cantidad enorme de explosivos. eh, Todo esto es un ítem relevante. También son ítems relevantes, por ejemplo, los cambios neumáticos. Ahí hay varios contratistas. En explosivo, bueno, en explosivo uno puede identificar probablemente en AEX como gran proveedor de explosivos, Aurica, Chile como gran proveedor de explosivos. Y bueno, en todas las áreas tenemos, digamos, quienes suministran este tipo de contratos, estos tipos de servicios, de equipos, etcétera, y por tanto hacen que esta actividad sea relevante y este método de explotación, como ya hemos señalado en otras clases, aparezca por lo pronto más ventajoso que la mina subterránea. Y para nosotros, en términos de expertos, evidentemente que aparece algo absolutamente más controlable que en términos de riesgo, ¿cierto? Que los riesgos que se presentan asociados a la unidad subterránea. Yo señalé el tema de la ventilación, que no se requiere. Lo que sí se requiere en casos puntuales, ustedes saben, es esperar cuando se genera la tronadura, el polvorazo, ¿cierto? Esperar un tiempo prudente para que se diluyan los gases que quedan ahí, estos gases nocivos, gracias a estas tronaduras, gases impregnados con una serie de elementos nocivos, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que representa la minería a rajo abierto, a cielo abierto, gigantismo, fundamentalmente, eh, todo lo que hemos señalado en términos de sus ventajas, también sus desventajas, todo lo que tiene que ver hoy día con el cuidado del entorno, con el tema ambiental, con todo lo que es la viabilidad del negocio, la sustentabilidad a largo plazo. Y bueno, la próxima clase ya hablaremos un poco respecto a los parámetros geométricos, definiremos estos conceptos para seguir avanzando esta asignatura a cielo abierto. Estimados alumnos, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.